Bienvenidos, este es el podcast Vayan y Hagan. Hoy estamos con el segundo episodio donde vamos a aclarar algunos conceptos, comenzando por el concepto de hacer discípulos, discípulo, discipulado. Y este va a ser el inicio de una serie en la que queremos aclarar justamente palabras y conceptos que vamos a estar recurrentemente conversando por acá. Entonces, mi nombre es Diego Araya. Estoy con Lisandro Montenegro. Bro, ¿cómo estás? De lo más bien, súper contento de poder iniciar con esta serie de charlas, conversaciones sobre los temas que están muy cerca de nuestro corazón, de los cuales estamos muy apasionados y pues espero que también sean de mucho interés para todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando también. Buenísimo. Sí, esta serie se llama Hablando Claro y justamente lo que queremos brindar es claridad en algunos conceptos que creo que siempre estamos conversando. Este primer concepto que vamos a compartir hoy es el discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es esto que llamamos discipulado? ¿Qué es hacer discípulos? Y nuestro propósito justamente, y van a escucharlo durante esta conversación, es traer una perspectiva que no necesariamente vaya a ser concluyente, o sea, no queremos adueñarnos del concepto y definirlo de una manera totalitaria, pero sí presentarlo de la manera que Singular en Costa Rica lo maneja, y otra vez pensando en que vamos a recurrentemente hablar de discípulos, hacer discípulos, discipulado y tratar de entenderlo lo más claro. Y quiero que conversemos, Lisandro, tal vez compartiendo por qué es importante, por qué de repente es relevante tomar un tiempo y esclarecer el valor de las palabras y los conceptos. Claro, creo que es bueno mencionar también desde el inicio que no somos la única organización que habla, entrena y cree en lo que es hacer discípulos, en lo que es el concepto en realidad del discipulado y el corazón del discípulo. No somos los primeros tampoco, pero sí estamos muy apasionados por esto. Creo que es importante porque hay una frase que dice que ser claro es ser amable. Entonces, como organización, entre más claros seamos en lo que estamos comunicando, en lo que queremos decir, pues también ayudamos a ser amables con las personas con quienes estamos trabajando. Creo que los conceptos no son nuevos en sí, pero creo que hay muchas diferentes opiniones con respecto a algunas cosas y que por eso es importante para nosotros explicar y compartir con todos aquellos que nos ven y nos escuchan a qué o si de qué estamos hablando, a qué nos referimos con respecto a estos temas particularmente. Claro, es un gran reto porque lo que estamos es tratando de exaltar el valor de comunicar lo más correcto posible. Correcto. De hecho, vivimos en tiempos donde hay una serie de posiciones subjetivas, inclusive hasta en otros conceptos en los que no nos vamos a meter ahorita. Pero es un reto cuando hablamos de querer comunicar y comunicar con claridad, poder decir, cuando digo esta palabra me refiero a esto. Correcto. Y aclararlo. Bien. Y en la iglesia, pues no es en el contexto de iglesia y ministerios, no es la excepción querer buscar esa claridad. Liz, no sé, en tu experiencia trabajando con tantos jóvenes, tantos misioneros a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que has escuchado que actualmente la gente refiere cuando dice discípulo, hacer discípulo, discipulado? ¿Qué es el concepto más común que has escuchado por ahí? Claro. Creo que tradicionalmente se ha aceptado que el discipulado es esta clase que es un requisito tanto para pertenecer en algunos casos o participar del servicio de liderazgo o inclusive es ese paso anterior al bautismo, ¿verdad? Que ayuda a que la persona que quiera participar y hacer de esa comunidad de fe su lugar de reunión, pues entienda y esté de acuerdo con lo que la iglesia enseña a nivel de teología y de dogmas, ¿verdad? En cuanto al concepto de discípulo, creo que pocas personas realmente tienen problema con entenderse o más bien identificarse como discípulos porque lo asocian con el hecho de ser cristiano. Entonces, si yo soy cristiano, es equivalente a ser discípulo. Y no necesariamente estamos diciendo que eso está mal o es incorrecto, pero creo que de pronto se ha tomado muy a la ligera, tanto el ser cristiano como el ser un discípulo de Jesús. Claro, ese concepto que decías en el principio me llama la atención porque sí, yo lo he visto también como a veces esta idea de ser discípulo o participar en el discipulado es un paso para otra cosa. Y ya esa idea creo que le puede restar relevancia al ser discípulo,
porque si uno ve el ser discípulo como un medio para otra cosa, ya le resta importancia y le da más valor a aquella cosa, porque quiero participar de la alabanza en la iglesia con la música, o quiero enseñar, quiero predicar, lo cual es una muy buena motivación, pero ser discípulo creo que deberíamos verlo como un fin en sí mismo. O sea, estoy en este proceso ininterrumpido de ser discípulo y me parece a mí es un proceso también que implica crecimiento y una constante en ese proceso. No sé si vos lo ves también como en esa forma. Pienso muy parecido y no para sonar muy romántico, pero creemos y motivamos a que la gente abrace estos conceptos como un estilo de vida, ¿verdad? Y yo sé que hemos escuchado y hemos enseñado, y de hecho la gente que aún no ha decidido creer o seguir a Jesús espera de un cristiano cierto comportamiento y cierto estilo de vida, pero es que de verdad lo es. Pero no desde el ángulo religioso o del ángulo de por hacer esto me gano mayor favor de Dios, o que sea una carga o un peso, porque ahora soy cristiano, debo limitarme o debo negarme a ciertas cosas. La idea es de que seguir a Jesús y ser un discípulo sea algo que sale de una manera muy natural. Y eso pues lleva tiempo, pero también empieza con un cambio de mentalidad con respecto a estos conceptos y pues a mucha otra enseñanza bíblica también. Pero a donde queremos llegar es que realmente esto se convierta en un estilo de vida. Claro, y eso es un súper reto. De hecho, es muy fácil decirlo, pero Definitivamente. hacerlo nos toma todo. Pero qué rico poder retar y decir discípulo y discipulado, si queremos usar esa palabra, como estilo de vida, como algo que soy. Yo soy un discípulo, no es que voy a una clase para hacerlo o dejar de hacerlo. Yo pensaría que las clases yo las veo como parte del proceso y no como el mismo proceso, porque se me ocurre la pregunta, mientras estoy en este curso de discipulado, soy discípulo, pero cuando termino el curso ya llegué al tope, ya acabé mi proceso, ya estoy a otro nivel de otras personas y ciertamente la misma pregunta nos hace cuestionarnos si realmente ese concepto de primera intención estaba bien y solo asociarlo con un curso, inclusive asociarlo con un manual, ¿verdad? Como llegar a hacerte o lee este manual y después de este manual entonces vas a otra cosa. Cada poquito ayuda, ¿verdad? Sea una clase, sea un curso, sea un libro que estoy leyendo, sea escuchar a nuestro autor favorito o persona de influencia favorita. Cada cosa que nos exponga a la palabra de Dios y que nos rete a poner eso en práctica ayuda a este proceso, que nos gusta usar mucho esta palabra, pero que en algún momento yo creo que sería bueno también definirla. Ayuda a desarrollar este corazón de discípulo y este estilo de vida, que otra vez nuestro ideal, y no es porque nosotros ya hayamos llegado ahí, pero es que sea algo muy natural. No sea algo que es forzado, ni que sea algo que me acusa o que me carga la conciencia, por así decirlo, sino que entrar en cuenta de que en esta aventura de seguir a Jesús hay altibajos, hay expectativas, hay responsabilidades, y luego podemos también abrazar la gracia y la misericordia de Dios en todo el transcurso de nuestra vida que estamos en esto. Claro, y es eso, el transcurso de la vida. Pero bueno, recapitulando un par de cosas, oímos por ahí, creo que todos oyen por ahí este concepto de discípulo como una clase, un formato o una plataforma para, ¿verdad? Y creo que eso es más o menos lo que hemos escuchado, igual la idea esta de seguir un manual o un material. Nosotros queremos indagar en el concepto vamos a ver, desde lo más sencillo. Y uno de los ejercicios que siempre que nos enfrentamos o siempre que estamos delante de la palabra de Dios, creo que es uno de los retos más grandes, es entender los conceptos a partir de su contexto. La palabra discípulo aparece más de 200 veces solo en el Nuevo Testamento. Ya nos hace pensar que hay un énfasis detrás de esta expresión. Pero es interesante cuando uno ve la palabra porque aún dentro del Nuevo Testamento se aplica o se implementa o se usan diferentes formas. Pero podemos ver Juan el Bautista y sus discípulos, los fariseos y los discípulos, Jesús y sus discípulos. Inclusive podemos ver que la palabra discípulos pareciera que se emplea más en torno a los 12 y no necesariamente a todos. Pero en Hechos, en los primeros relatos de la iglesia primitiva, se ve como ya discípulo agarra un ángulo todavía más amplio y dice todo aquel que creyó en fe. Y todos estos conceptos deberían retarnos a enriquecer el que actualmente tenemos y así acercarnos,
¿verdad? Entonces, para mí, y eso es donde quiero llevar la discusión ahora, ¿cuál sería el concepto más primitivo de la palabra discípulo en el contexto del primer siglo? Jesús en torno a sus discípulos, sus enseñanzas. ¿Cómo se entendía ahí, Lisandro? Si puedes compartir un poquito este concepto de discípulo. Nos podríamos ir un poquito atrás para mencionar solamente algunos casos que estuvieron, pienso yo, muy frescos en la mente de todos aquellos discípulos directamente de Jesús. Un judío admiraba tanto a Moisés como a Elías, y no tanto de una postura de discípulos, sino como maestros, como rabí. No hubo en la historia del judaísmo rabí más grande que Elías. Y de hecho es interesante también cómo teológicamente Jesús viene a jugar, o más bien Juan el Bautista viene a jugar el rol de Elías preparando el camino del Señor Jesús. Pero para un judío no es un concepto nuevo. Y si nos vamos un poquito a la parte del helenismo o la cultura griega, también era un concepto que se manejaba frecuentemente. Tenemos Aristóteles, tenemos Platón y muchos otros que también tenían esta estrategia, por así decirlo, de instruir a otros. Que además eran escuelas de pensamiento. O sea, exacto. Cada maestro influenciaba a ese grupo de discípulos, estudiantes, con una serie de pensamientos de corte filosófico, ¿no? Cuando Jesús, o cuando vemos a Jesús haciendo discípulos, de pronto para nosotros como cristianos del siglo XXI y de Occidente lo vemos como algo que solo Jesús hizo. Pero realmente no. Había muchas escuelas de pensamiento judío que tenían que ver con la habilidad o la manera en que cada rabí interpretaba la ley. A esto se le llamaba el yugo. De acuerdo a cómo el rabí interpretaba y enseñaba la ley, ese era el yugo de cierto maestro. Y Jesús ciertamente no fue el único rabí de su época. Entonces, cuando pensamos en esto de hacer discípulos, debemos entender que Jesús no fue el único rabí que hubo. Sí hizo discípulos de una manera muy particular, muy diferente y hasta un tanto como que se reveló, por así decirlo, si queremos usar esa palabra, pero yo lo usaría con mucho cuidado, porque en ningún momento Jesús quiso ser tachado o marcado como algo que vino a hacer una revolución con respecto a la ley o la enseñanza de Moisés, pero sí en su aplicación fue alguien que lo hizo muy diferente. Entonces, cuando pensamos en este proceso de ser un discípulo, empieza a partir de quién es el rabí. Eso es importante. Un discípulo no camina solo. Un discípulo siempre, y todo el concepto detrás de esto, va de la mano de quién es el rabí y cuál es la invitación que el rabí le hace. Y eso es importantísimo porque yo diría que el discípulo, como palabra y como concepto, necesita entender la contraparte y no existe un discípulo por sí solo, siempre el discípulo gira en torno a un rabí. Entonces inclusive el mismo concepto que estás introduciendo de rabí le agrega el valor de lo que podamos entender como discípulo. Un ejemplo tal vez para especificar esto que estoy diciendo es cuando hablamos del esposo y quién es el esposo y el rol del esposo y el perfil del esposo, indiscutiblemente hablaremos también del rol de la esposa y quién es la esposa, porque son conceptos que se necesitan entre ellos para captar el valor completo que hay detrás de eso. Y quizás es una de las ópticas que más pudiera ayudarnos para entender esa palabra de discípulo y entender la palabra también rabí, entendiendo a Jesús como rabí. También tal vez aclarar o agregar, Diego, que la intención de esto no es complicar el asunto, lo que usted dijo al principio. Queremos entender los conceptos dentro de su contexto geográfico, social y cultural. A partir de ahí es que queremos introducir cada uno de estos conceptos, en particular lo que es el discípulo y el hacer discípulos. No es la intención como de decir, ok, a partir de ahora se debe hacer así porque así se hizo. No, primero entendemos el concepto y luego vamos a estar hablando de cómo tropicalizarlo, ¿verdad? Cómo aplicarlo y cómo impacta el mundo de hoy en día. Claro. Y de una manera muy simple podemos decir, un discípulo es un alumno. Correcto. Es un pupilo, es alguien que está siendo formado por un maestro, por un rabí. Y esto desde el punto de vista, vamos a ver, desde el contexto judío, implicaba una relación muy estrecha. Y quizás esa es una de las grandes diferenciaciones que yo haría con respecto al concepto occidental de discípulo y discipulado, porque ciertamente lo entendimos como un maestro, una clase.
pero cuando lo metemos en nuestro contexto, por lo menos aquí en Costa Rica, los niños reciben clases en un promedio de 20 alumnos. 30 veces. 30, sí, con un profesor. Y curiosamente ese profesor da una clase y 45 minutos después viene otro profesor. Entonces, si simplemente traemos la idea de maestro y aprendiz y lo metemos en el contexto occidental de cómo nosotros recibimos clases, y ahí transgredemos un poco, yo creo que la riqueza del concepto. Tenemos que mirar más el valor de cuánto tiempo pasaba un discípulo con su maestro. Claro, y yo diría que no es exagerar, porque todos nosotros filtramos información y de acuerdo a nuestros filtros y nuestra interpretación también actuamos. Pero el ejemplo que usted da es importante porque en nuestra manera de pensar, un maestro en relación al estudiante o en relación al alumno, el propósito final es que el alumno tenga suficiente información para pasar el examen, si lo vemos dentro de una clase de la escuela, del colegio. Cuando pasamos eso a una clase de discipulado en el contexto de la iglesia, ¿qué es lo que queremos hacer? Ganar información porque de pronto hay un quiz, hay un examen al final, quiero demostrar que sé lo suficiente para poder lograr el objetivo que es otra vez o ser miembro o participar en el servicio o el bautismo. Sí. Entonces eso también, afecta en la manera en que nosotros filtramos, interpretamos y aplicamos los principios que estamos aprendiendo a lo largo de una clase o del discipulado. Claro, y eso es una de las tantas pequeñas, grandes diferencias que pudiéramos hacer en la comparación. Yo quisiera leer muy rápidamente, que es un pasaje, yo creo que para todos es súper conocido, Mateo 28, a partir del 18, que lo conocemos como la Gran Comisión. Algunos la han llamado también la comisión diaria. Me gusta mucho esa idea también. Dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo a ellos, sus discípulos. Y recuerden que este es Jesús después de haber muerto y de haber resucitado. Así que es un mandato y una palabra muy fuerte y muy definitiva de parte del maestro que ya había muerto y resucitado, ¿verdad? Que había comprobado toda su enseñanza y todo lo que se había dicho de él y lo que él mismo había dicho de él mismo. Y en el 19 les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan. Y eso es donde salimos nosotros nos sentimos inspirados con ese nombre para el podcast. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que es parte del proceso de un discípulo, es que está siendo enseñado, está siendo formado. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les he mandado no solo en el sentido de la enseñanza, pero en el sentido del modelaje. Pero refiriéndome nada más al texto cuando leemos en el versículo 19, vayan y hagan discípulos, en griego no vienen 3 palabras, vayan y hagan discípulos. En el griego es interesante porque dice, vayan y hagan discípulos, es una sola. Y me encanta, a ver, no recuerdo realmente quién fue el que me motivó a estudiar eso así, pero me encanta porque quiere decir que la palabra discípulo implicaba también la reproducción o el hacerlo. Y es súper retador porque alguien diría, es que hay que ir y hacer. Y quizás con esto que estoy diciendo el énfasis sería hay que ir y ser un discípulo que indiscutiblemente hará y se multiplicará como discípulo. Y esa cosa a mí me retaba muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de un discípulo está implícita la multiplicación. Claro. O sea, el que es discípulo y entendió este proceso y entre más claridad lo tenga, más claro también va a tener que hay una expectativa de que que eso que viene experimentando invite a otros. Y es una cosa, y se vuelve algo muy, muy intencional. Y eso es muy interesante y muy bueno, para no decir bonito, porque lo que estás diciendo entonces, Diego, es que discipulado en sí, como palabra, es lo que más se acerca a eso que estás diciendo, que este mandato de vayan y hagan discípulos en una sola es como decir, discipulen, ¿verdad? Entonces, discipulado es la palabra que más se acerca a esto. Pero volvemos al asunto de cómo filtramos y cómo interpretamos los conceptos. Porque nosotros hemos hecho que este mandato de hacer discípulos o de discipular sea una clase, o sea una serie de fases que tengo que quemar para lograr cierto objetivo. Quería agregar un par de cosas con esto.
pienso que cuando hablamos de la Gran Comisión es importante recordar que, bueno, a mí me gusta verlo así, es como la graduación que Jesús tuvo con sus, en este caso, sus 12, ¿verdad? Que no solamente les invitó a ser discípulos, pero les invitó a liderar, a ser apóstoles, sería la palabra ahí, y otro concepto para conversar también más adelante. Y lo que Jesús les dice es, hagan lo que yo he venido haciendo con ustedes. Una vez escuché decir a alguien, Jesús mandó a sus discípulos a hacerlo, pero no les explicó cómo. Simplemente les dice, háganlo, pero no vieron las instrucciones, como que diciendo, ustedes aplíquenlo como mejor les convenga. Exacto. Y eso es un error, porque esta vez el final de esos 3 años y pico que Jesús pasó con ellos, donde ellos lo vieron. Y es también aquí encarnado el modelo del que estamos hablando, del concepto en la cultura judía de lo que es ser un discípulo. Porque primero es estar a los pies, es el corazón, es desarrollar y filtrar las motivaciones del por qué estoy siguiendo a mi maestro, que ahorita yo creo podemos hablar de eso también. Pero Jesús sí modeló cómo hacer discípulos. Esta es la cereza en el pastel. Lo que ustedes han visto, me han visto hacer, lo que yo les he enseñado, ahora les toca a ustedes. Y pone la responsabilidad sobre sus discípulos en ese momento y sobre nosotros ahora que queremos abrazar este concepto también. Claro, y eso responde a una pregunta que te iba a hacer y lo respondiste antes de tiempo, pero ¿tenían claro los discípulos de lo que Jesús les dijo ese día? Y la respuesta es definitivamente sí. Claro. Curiosamente nosotros, más de 2000 años después, seguimos discutiendo esto. ¿Y qué pensaron? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos las dudas y yo creo que son dudas que surgieron a partir de comenzar a hacerlo, vamos a ver, a nuestra forma o a lo que entendimos. Y yo creo que sin duda los discípulos lo entendieron. Una prueba que constata que lo entendieron es el resultado. O sea, el texto se escribió, los evangelios se redactaron, se siguió revelando, el movimiento de los seguidores, discípulos de Jesús siguió creciendo. Quiere decir que evidentemente ellos entendieron porque tenían un contexto inmediato en el que habían entendido lo que Jesús hizo con ellos, el tiempo que le tomó, el énfasis con el que lo hizo, la intención, la palabra en el centro de su convivencia y en el centro de su discusión. Y finalmente les está dando también una invitación muy activa a que hagan lo que él ha venido haciendo. Que además no era la primera vez que aparecía esto en el contexto de ellos y la relación con su maestro Jesús. Jesús los envía de 2 en 2, a los 2 en algún momento. Ellos vienen con grandes experiencias que cuentan. Y después vemos inclusive un segundo envío de un grupo más grande, 70, 72 por ahí. Entonces, cuando vamos a un pasaje tan conocido como este, tal vez nos recuerda, ellos sí lo tenían claro. La pregunta para nosotros si nosotros lo tenemos claro. Y ahí es donde entra esto. Creo que preliminarmente podría decir, un discípulo es alguien que ha creído en Jesús y ha aceptado la autoridad de Jesús como su maestro. Algo que decías en el podcast anterior, no solo que aceptó a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Y las implicaciones que tiene tener esa convicción. Diría además que es un proceso ininterrumpido, que decías, un proceso de vida. O sea, mientras esté vivo, seré siempre un discípulo del gran maestro Rabí. Y en mi proceso, Dios nos está invitando a que nosotros participemos en invitar a otros, a decirle a los otros, hay un maestro que quiere formarte, quiere enseñarte y quiere transformar tu vida. Estoy concluyendo algunas cosas, no sé qué elementos podrías agregar, Lisa, a ese concepto que queremos tal vez clarificar un poco de cómo vemos discípulo, discipulado o hacer discípulos. Creo que basados en el pasaje que estamos leyendo ahorita, me gusta cómo Jesús se presenta y les recuerda, se me ha dado autoridad. Porque en mi Biblia el título de esta parte es la Gran Comisión, ¿verdad? Entonces se supone que todos aquellos que hemos creído en Jesús y que hemos abrazado el ser discípulos de Jesús debiéramos hacer esto, y la respuesta es sí, porque es un mandato. Jesús se presenta y dice, tengo autoridad, y porque tengo esta autoridad, y ahí no hay duda, ustedes me vieron vivo, me vieron muerto y aquí estoy con ustedes. No tengan duda de que les puedo aclarar que tengo esta expectativa de ustedes. Vayan y hagan discípulos o discipulen. Y es un imperativo, es un mandato. Es algo que Jesús espera de todos aquellos que hemos decidido seguirle con este corazón de discípulo.
A nosotros nos gusta hablar de 3 palabras claves en el español que vemos acá, y es el vayan, el bauticen y el enseñarles. Esas son las 3 palabras que nos como que saltan del pasaje, que nos ayudan a ser prácticos en la manera de, de cómo lo hacemos. Bueno, el vayan tiene que ver mientras usted va por la vida, mientras usted viva en ese barrio, mientras usted esté en esa escuela, mientras usted esté en esa empresa trabajando, mientras usted va por la vida, mientras se reúna en esa iglesia o esa comunidad de fe. Cuando hablamos de de bautizar, tiene que ver con ayudar a una persona que se identifique con el mensaje y la persona de Jesús. Usamos la palabra evangelismo. Claro que necesitamos invitar a una persona a tomar la decisión de creer en Jesús y en lo que Él dijo ser y quien dijo ser. Y finalmente enseñarles, porque es la otra cosa que de pronto ya no pasa tanto. Pero yo recuerdo hace muchos años cuando se enseñaba o se estructuraba inclusive que en la iglesia había un ministerio de evangelismo y un ministerio de discipulado. Entonces los hermanos del evangelismo salían a las calles, presentaban el evangelio. Cuando alguien respondía afirmativamente, la fichita con el nombre, el número de teléfono, se la daban al ministerio de discipulado para que el ministerio de discipulado entonces entrara en contacto con esa persona y siguiera el proceso de ahí en adelante. Esto que Jesús nos dice es que nos compete el evangelismo y nos compete la enseñanza de la persona con quienes nos comprometemos a caminar de cerca. Entonces quería mencionar eso porque creo que es bueno y es práctico de que hacer discípulos, y tengo mucho cuidado con decir esto, pero lo creo con mi corazón, se sale de las 4 paredes de la iglesia o del edificio, porque vamos a hablar de iglesia más adelante. Se sale de ahí. Porque hacer discípulos lo puedo hacer en mi comunidad, lo puedo hacer en mi trabajo, lo puedo hacer en mi lugar de estudio. Y de ahí también es algo diferente del concepto tradicional de discipulado que usualmente manejamos, que es un profesor de escuela dominical tal vez con 5 o 6 muchachos que se van a bautizar. Y aquí cuando Jesús nos presenta eso es que mientras usted va por la vida, ojos abiertos y dispuesto a invertir en la gente. Claro, ese tema, bueno, yo creo que podemos dedicar otro espacio también, pero ese tema que decías de cuando la estructura de una organización eclesiástica, en el afán y en la intención de desarrollar el ministerio, la obra y lo que vienen haciendo, desarrollan una estructura, no sé si es por facilitar y por tener algún dinamismo, pero es interesante porque la misma estructura pudiese confundir a las personas en cuanto a lo que se espera de ellos, porque si yo pertenezco, como decías, al ministerio de evangelismo, de repente no es mi responsabilidad o yo no me debería sentir identificado con el seguimiento de estas personas porque hay otra persona que se encarga de eso. Y definitivamente no hay una mala intención cuando se pensó en eso. No obstante, genera ese pensamiento inmediatamente. Sí, yo concuerdo con vos en esta idea de deberíamos autocuestionarnos y decir si algo de lo que estoy viviendo o haciendo en mi forma o en mi entendimiento de hacer discípulos responde a mi compromiso y haber entendido el mandato de Jesús, 1, o 2, si corresponde más bien a la estructura y el mandato de algo organizacional. No porque esto per se esté mal, sino porque habrá más riqueza en hacerlo por una convicción y una fe que está en esto que estamos leyendo, en un mandato que viene de Jesús y que no necesariamente está sujeto a una estructura. Por supuesto, las organizaciones ocupan estructuras, y será una conversación que tengamos de cómo desarrollar estructuras que refuercen y motiven un estilo de vida donde estás creciendo como un discípulo, pero también multiplicándote como un discípulo. Un par de cosas, Lisandro, tal vez para ir aterrizando. Pensamos nosotros, y usted me corrige, pero agregamos al concepto de ser discípulo y hacer discípulos en una relación que tiene que ver con algo intencional, o sea, deseo hacerlo, es voluntario. Hablamos también de algo que es bíblico, y esto es indiscutible, no hay un proceso de ser discípulo ni de hacer discípulos fuera del fundamento que la Biblia, que es la revelación del Padre para nosotros. Entonces tiene que ser intencional, bíblico, creo que tiene que ser cristocéntrico. Alguien diría que decir bíblico y cristocéntrico es redundante, pero no. Hay gente que es muy bíblica y no necesariamente cristocéntrica. Interesante. Entonces yo creo que los dos conceptos debemos siempre mantenerlos de la mano. Y también el elemento que hemos estado conversando, que decíamos, es la relación. Tiene que haber una relación,
Porque yo creo que la relación además le agrega el elemento natural en el que estoy siendo formado. Yo no creo que nadie debería asumir que ya su proceso en Dios terminó. De hecho, sería triste, ¿verdad? Llegar a decir, no, ya conocí a Dios, yo ya crecí, ya. Y la misma Biblia nos enseña a pensarte que la vida eterna es constantemente conocer a un Dios que es eterno. Y qué rico poder conocer a ese Dios de la mano del gran Rabí. Creo que algo que agregaría, Liz, es que no hemos sido llamados a ser rabís, sino que hemos sido llamados a ser discípulos que invitan a otros a conocer y acercarse al rabí y entonces caminar juntos. Que yo creo que vale la pena también clarificarlo, porque por ahí podría venir la pregunta de si Diego tiene discípulos o si Lisandro tiene discípulos. Y ser un discípulo de Lisandro es formidable y maravilloso. Entonces, y yo creo que viene nada más la aclaración de todos somos discípulos del gran rabí y no habrá otro maestro sino Jesús. Y Shiva, porque fue el consejo de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, no se dejen llamar maestros. Hay solo uno. Tengan cuidado, dice. Sí, hay solo uno. Diego, hay varias cosas más que vienen a mi mente. De pronto vamos a tener que hacer un segundo podcast con respecto a eso. Pero en cuanto a los conceptos finales, dos que se me vienen a la mente, o tal vez tres, además de los que ya mencionaste, que es intencional, que es cristocéntrico, que es bíblico, relacional, yo diría también que es misional, en el sentido de que compete a la iglesia, ¿sí? De que es la misión no solamente de un individuo que trate de hacer discípulos, impactar a cuanta cantidad de personas pueda, sino que es algo que es el palpitar o debería ser el palpitar de la iglesia. Yo pienso que cada programa, pienso que cada iniciativa que una iglesia tiene debe ser en relación a cumplir la gran comisión de hacer discípulos. Entonces, en ese aspecto es que es misional, es arraigado a la iglesia. Constancia sería otra cosa. Yo creo que estamos invitando a las personas a una relación que es constante, y la última cosa es que es a largo plazo, que también de pronto es diferente del concepto tradicional de clase, porque recuerde que antes del bautismo o antes de servir usted cumple con la clase de discipulado, son 10 semanas, 12 semanas, recibe un título y genial, ya fue discipulado. Lo que Jesús nos invita a hacer es algo que es para toda la vida. Entonces, qué bonito es caminar, o qué necesario es caminar con alguien que nos esté ayudando a crecer, que nos esté retando e invitando a seguir a Jesús constantemente. Entonces, son dos cosas que yo en lo particular quiero ser muy directo desde el inicio de una relación hacedora de discípulos. Me gusta aclararle a la persona que si vamos a ser constantes, pongamos una hora y escojamos un día a la semana en que vamos a guardar ese tiempo para esto. Y la otra cosa es que no hay fecha de vencimiento. Pueden ser 1 año como pueden ser 10 años. Y me ha tocado vivir eso con personas, no porque el proceso haya costado y nunca tomaron la decisión de ser, no, es porque es eso, es ese estilo de vida necesario para caminar con alguien. Finalmente, es que es reproducible. La multiplicación en el hacer discípulos al estilo que vemos que Jesús nos enseñó, y para eso le dimos la gran comisión. Jesús cierra diciendo, lo que yo he hecho con ustedes, ahora les compete a ustedes hacerlo también. Cuando invitamos a alguien a caminar con nosotros para seguir a Jesús, debemos retarle a que en algún momento en ese proceso, en esta aventura, le corresponde a esta persona hacer lo mismo con alguien más. Ok, excelente, estoy de acuerdo con vos, buenísimo. Bueno, ahí les dejamos. Este es un concepto de discípulo, hacer discípulos y discipulado que hemos querido iniciar, tal vez destapar un toque el tema. Habrá mucho más tiempo para ir en detalle en algunas cosas que compartimos hoy, pero queremos retarlos a que sigan en su proceso de ser discípulos de la mano del gran Rabí Jesús, y motivando a las personas que yo sé que ya Dios puso a tu alrededor para ser multiplicadores misionales, como estás diciendo. Claro. Este fue el segundo episodio de Vayan y Hagan. Estamos en una serie que hemos puesto Hablando Claro, y queremos clarificar los conceptos que recurrentemente vamos a estar hablando por este medio. Les agradecemos un montón, que Dios les bendiga. Hasta luego.